Muy buenos días, profesora y compañero. El tema que me tocó exponer son las disciplinas relacionadas con la rehabilitación vocal. Para entender más un poco del tema, debemos preguntarnos qué son estas disciplinas. Estas disciplinas nos ayudarán para atender las necesidades relacionadas con la comunicación humana, sus trastornos y su rehabilitación. Estas son disciplinas médicas que intervienen directamente con los trastornos vocales. La disciplina se basa en la siguiente: la otorrinolaringología. En un principio, la otorrinolaringología se centraba únicamente en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que afectan al oído, vías respiratorias superiores, boca, nariz y faringe, y algunas vías aerodigestivas, boca, nariz, faringe y laringe. Sin embargo, su ámbito de actuación se ha entendido en la actualidad abarca también la cirugía cervicofacial. Eh, para agregarle a esto, en consecuencia, esta especialidad también se ocupa de las funciones propias de estas áreas, como es la respiración, la olfacción, la deglución, el habla y la voz, y también de las estructuras faciales y cervicales que participan en ella. Estas funciones inciden directamente en la calidad de vida de las personas, puesto que son claves en las actividades de la vida diaria de las personas y sus relaciones sociales. En definitiva, el campo de actuación de esta especialidad es muy amplio y comprende lo que son los órganos de los sentidos, que es el olfato, el oído y el gusto, la vía aerodigestiva superior, los órganos de la fonación, el sistema vestibular central donde reside el sentido del equilibrio. En algunas ocasiones también abarca la base del cráneo y algún tipo de tumores. Los problemas que se abordan son muy variados. La aparición de molestias de nariz, garganta y oído que dificultan la vida diaria son motivo de consulta al otorrinolaringólogo. Son muchas las afecciones, algunas de las más frecuentes son: en el oído, el dolor, pérdida de la audición, oír zumbido o pitido, inflamación, vértigo o parálisis facial. En la nariz tenemos que la pérdida del olfato, el sangrado, los ronquidos, los síntomas de alergias, con rinitis, dolor en los senos nasales. Y en la garganta y cuello tenemos lo que es la dificultad para tragar, inflación, aparición de hinchazones o bultos. Puede ser síntoma de una infección de las amígdalas o amigdalitis, o de la adenoides o vegetaciones adenoiditis, aunque también puede ser un signo de algún tumor localizado en la faringe, cavidad oral o laringe. Eso es todo lo que podemos comprender en concepto a lo que abarca la otorrinolaringología. Luego tenemos audiología. La audiología es una rama de la ciencia que estudia diversas patologías relacionadas con el oído. La audición del ser humano es sumamente compleja. Puede abarcar desde que se reciben señales sonoras en el tímpano hasta que provoca reacciones en las personas. Eh, Agregándolo un poco más, durante el proceso de la audición, el sonido es convertido de variaciones en la presión del aire a una serie de impulsos nerviosos, por lo que se puede decir que el sonido no solo es un proceso físico, sino también mental, ya que está relacionado directamente con el cerebro.
Así pues, la audiología se encarga de estudiar y diagnosticar patologías de la audición y el oído, además también de la prevención, detención y tratamiento de la pérdida auditiva. En pocas palabras, podemos decir que la audiología se encarga de cuidar nuestra salud auditiva. Muchas veces nos preguntamos si es lo mismo que la otorrinolaringología. Sin embargo, no es así. Se relacionan como tal, pero estas especialidades tienen muchas diferencias. La principal diferencia es que la otorrinolaringología se estudia y se trata las lecciones del oído, mientras que en la audiología se corrigen las alteraciones relacionadas con la audición de las personas. Por lo tanto, cuando una persona sufre un déficit relacionado con la capacidad auditiva, es recomendable que acuda con un audiólogo, quien es el especialista encargado de hacer un diagnóstico. Otra de las disciplinas relacionadas con la rehabilitación de la voz, tenemos que es la terapia de la voz. La terapia de la voz se utiliza para restaurar, mejorar y mantener las habilidades de comunicación vocal y para transmitir mecanismos de compensación. Por ejemplo, formación de una voz sustituta, practicar el uso de ayudas para agregar para hablar electrónicas. Otro caso en particular es que incluye medidas para lograr objetivos terapéuticos a nivel de daño, como lo son la restauración o mejora de la calidad de la voz y la resiliencia vocal. Restaurar o mejorar la voz en caso de ronquera y alteración de tono vocal. Regulación de la respiración, fonación, articulación y los músculos de la laringe y la lengua. También tenemos lo que es la terapia del lenguaje. La terapia del lenguaje se usa para restaurar, mejorar y mantener el desempeño coordinado de habla sensorial y motora. En particular, incluye medidas para lograr objetivos terapéuticos a nivel de daño como la restauración o mejora de la función del habla, especialmente la articulación. Restaurar o mejorar el flujo del habla teniendo en cuenta la fase de desarrollo, en particular la velocidad de habla, el volumen y la prosodia. Restauración o mejora del desempeño coordinativo, especialmente respirar y hablar. Iniciación o promoción dirigida de las regiones del lenguaje motor y sensorial del dispositivo parlante. Respiración, la voz, desarrollo de estrategias de comunicación, regulación de la fonación respiratoria y la reducción de los síntomas acompañantes. Muchas gracias.